Siempre que un juego nos engancha, gran parte se debe a su historia, al trasfondo de sus personajes y su desarrollo. Aunque gran parte de las historias con las que nos encontramos vienen directamente de la ficción, de vez en cuando nos topamos con algunos que abordan acontecimientos históricos y nos dan una gran aventura. Hola, soy Demiurg, y ahora hablaremos de los acontecimientos históricos que se usaron en A Plague Tale. Aviso que este video podría contener alguna especie de spoiler, así que sin decir más, comencemos. Un tema para tomar en cuenta es que el juego está ambientado en el siglo XIV. En este video hablaremos de los hechos históricos con los que se complementa su historia, y si hay alguno que se me haya escapado, te invito a escribirlo en la caja de comentarios. Los acontecimientos son los siguientes: la Santa Inquisición, la Guerra de los 100 años, la plaga de Justiniano y la peste negra. Primero hablaremos de la Santa Inquisición. Fue fundada en 1184 e increíblemente siguió vigente hasta el año 1965. El término Inquisición, en un sentido muy amplio, era un tribunal religioso que averiguaba y castigaba los delitos contra la fe cristiana, teniendo su origen en el sur de Francia. Siendo específicos, la Inquisición o Santa Inquisición hace referencia tanto al proceso legal como a las instituciones de la Iglesia Católica y la Protestante dedicadas a la supresión de lo que consideraban herejía. La herejía hacia la religión en la era medieval europea muchas veces se castigaba con la pérdida a la suscripción de la vida, algunas veces con métodos muy crueles. El juez que presidía el tribunal recibía el nombre de inquisidor. Pero, ¿qué consideraban herejía? Cualquier concepción de la religión cristiana que no fuera aceptada por los líderes religiosos usando fundamentos teológicos, incluso a veces sin ellos, el hecho de estudiar o ser un estudioso era motivo de ser juzgado. El expresar no estar de acuerdo con algún aspecto de la religión, incluso persiguen a los médicos con la premisa de considerarlos hechiceros. En casos muy extremos bastaba con una acusación y aunque fuera falsa, no había un juicio justo. Con lo anteriormente mencionado, aquí experimentamos ese miedo, la tensión y la crueldad de lo que se vivió por estos tribunales en esa época. Aquí claramente, en la primera entrega, la familia de Rune tiene que escapar de ellos y conseguir el conocimiento que ellos mismos ocultan para poder ayudar al pequeño Hugo. La Guerra de los 100 años. La Guerra de los 100 años fue un conflicto armado que duró 116 años, que comprende desde el 24 de mayo de 1337 al 19 de octubre de 1453, y tuvo a los reinos de Francia e Inglaterra como principales contendientes, aunque otros reinos y señoríos también se vieron afectados, aunque en menor medida y por menor tiempo. Para algunos historiadores habría sido la primera gran guerra internacional europea y posiblemente sea el conflicto europeo de mayor duración. De este conflicto se menciona que existe una guerra y al estar desarrollándose la historia en Francia escuchamos cómo algunos NPC se refieren de manera despectiva a los ingleses. En los pocos diálogos que podemos escuchar y en algunas ocasiones, Arnaud habla de las vivencias de este conflicto. Misma Amicia, Sofía y el pequeño Hugo se sorprenden con la gente de la isla de la Cuna, porque viven como si no supieran de la guerra y de la peste. Arnaud comenta que las islas son blancos fáciles para ganar ese territorio. La peste bubónica y la peste negra. Primero, una breve definición. Estos dos acontecimientos históricos tienen como principal antagonista a la peste bubónica, así que hablaremos de ella primero. Su nombre viene de cuando los nódulos linfáticos se hinchan y son llamados bubas. La peste bubónica es una infección bacteriana grave producida por la bacteria Yersinia pestis, en la que predomina la inflamación de ganglios linfáticos infectados.
Los primeros síntomas son similares a los de la gripe y se presentan de 1 a 7 días después de la exposición a la bacteria. Entre estos síntomas se incluye la fiebre, el dolor de cabeza y vómitos. Debido a la inflamación de los ganglios linfáticos, es posible que estos puedan abrirse y expulsar material purulento al exterior. Hay que entender que si investigas actualmente la probabilidad de mortalidad de esta enfermedad, te arrojaría un porcentaje muy bajo y podrías demeritar la gravedad de la misma. Pero si sitúas la enfermedad en una época donde la medicina no era avanzada, el control de plagas no era bueno, la higiene era precaria y las personas no se atendían regularmente con doctores, sabrás por qué fue tan grave. Actualmente sabemos que la enfermedad la causa un parásito que viene de la mordedura de una garrapata de rata y que provoca los síntomas que mencioné anteriormente, y que es muy contagiosa. Si esta enfermedad no se trata correctamente, en 10 días máximo se pierde la suscripción a la vida. Así que, en resumen, donde hay ratas existe la peste. La peste negra. La peste negra es una variante de la peste bubónica, pero más agresiva, ya que según los historiadores acabó con cerca del 60% de la población europea, y según varios cronistas de la época indican la brusquedad con la que aparecían los siguientes síntomas. Una persona podía estar sana por la mañana y tener fiebre alta por la tarde y más tarde en la noche perder la suscripción a la vida. Según la literatura médica y de otra índole, los afectados padecían todos o varios de los siguientes síntomas: tos con sangre, fiebre alta incluso superando los 40 grados, sangrado por la nariz y otros orificios, sed aguda, manchas en la piel de color azul o negro debido a pequeñas hemorragias cutáneas, gangrena en la punta de las extremidades, apariciones de bubones negros en ingle, cuello, axilas, brazos, piernas o detrás de las orejas debido a la inflamación de los ganglios linfáticos, rotura de los bubones, supurando líquido con un olor pestilente. La principal inspiración de A Plague Tale y su más grande peligro, que es la peste causada por las ratas invocadas por la maldición de la prima mácula, es una referencia a la peste negra y cómo se esparció entre los pueblos de la antigüedad, mostrándonos gráficamente los síntomas en los cuerpos de los caídos que vemos de camino en la búsqueda de Sir Boden. El cómo los cuerpos eran transportados en unos carros podrías pensar que es una situación salida de la imaginación, pero la realidad siempre supera a la ficción, ya que este detalle viene de cómo se transportaban a los caídos por esta enfermedad en aquella época. El cómo vemos apilan los cuerpos y el detalle gráfico, y que se mira bastante grotesco, de nuevo está basado literalmente en los procesos rudimentarios, ya que los enfermos que perdieron su suscripción a la vida eran apilados y puestos en fosas comunes. De las imágenes que tenemos de cómo luce desenterrar una de estas, se obtiene la inspiración para la estética que encontramos en los nidos de ratas que vemos en el juego En la cuna de los siglos. Cuando conseguimos el recuerdo, Le Chateau d'Ombrage, vemos que la orden tiene el conocimiento de que esto puede suceder en cualquier rincón del mundo, tomando de referencia nuestra data histórica, ya que tenemos el conocimiento de que prácticamente donde existan ratas habrá enfermedad. Además, si hay algún animal o persona infectados, habrá el peligro de contagiarse. En la realidad, existen varios casos alrededor del mundo donde esta enfermedad tuvo presencia en algunos lugares de Asia, Europa y parte de África. Así que el mapa de los alquimistas tiene una referencia histórica a la posibilidad de que la enfermedad brotara en estas 3 áreas del mundo donde es endémica. Cuando estamos en Provenza, vemos cómo manejan el tema de la peste, que es cerrar áreas donde brotó y se esparció la enfermedad, además de no permitir el paso y que si alguien ingresaba, ya no debía salir una vez que entró en contacto con la zona o con algún enfermo.
El hecho de que no les dieran alimento o les dieran muy poco, los toques de queda y cómo la gente sana se alejaba de las zonas de enfermos son claras referencias a cómo algunas naciones decidieron implementar acciones radicales en su desesperación por contener la enfermedad. Todo esto pasó en la realidad, y cada una de las medidas expuestas en el juego son referencia a lo que históricamente está documentado y se hizo como medida para frenar el contagio de la peste. Hubo algunas más severas y que en el juego vemos, pero no las puedo mencionar, así como extrañamente hubo una a la que no se le hizo referencia y fue que a los enfermos de la peste incluso se les prohibía hablar. Otras referencias son cómo se refieren a un primer brote y lo llaman la plaga de Justiniano. La plaga de Justiniano fue una pandemia que afectó al Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, incluyendo a la ciudad de Constantinopla y otras partes de Europa, Asia y África entre los años 541 y 750. Y es mencionada cuando Amicia y Hugo se encuentran con su madre y Lucas, ya que al ser un hecho que sucedió hace siglos, sabían de su existencia pero no de qué trataba exactamente. Mientras que Amicia descubre esta información al adentrarse en la cuna de los siglos. Tal vez la más grande incógnita o asombro que podemos percibir de esta historia es que el portador tiene influencia en las ratas y puede utilizarlas para atacar, tal como lo hacemos con Hugo en el juego. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el mero hecho de pensar en un portador de la mácula y controlar a las ratas pueda ser una referencia histórica? El hecho de que la plaga de Justiniano y la peste negra fueron pandemias muy agresivas hizo que las personas de la época pensaran que era un castigo divino, y de aquí sale un poco del misticismo creado para la explicación de la peste en el juego. Aquí donde podría originarse más bien es en la plaga de Justiniano. Recibe el nombre de la misma por Justiniano, el emperador romano, el primero también conocido como el Grande. Este se enfermó de la peste bubónica, pero recibió un tratamiento intensivo y se curó de la enfermedad, siendo de los pocos que sobrevivieron a ella, dando lugar a un pequeño misticismo sobre su persona. Pero la idea, que considero es la principal, que llevó a la idea del portador, la prima mácula, una maldición y el control sobre la misma, fue la idea de un historiador destacado de la época del periodo bizantino, quien es Procopio de Cesarea. En su obra, La historia secreta, declaró que Justiniano era un demonio de un emperador que creaba la plaga o que estaba siendo castigado por sus pecados. Aquí claramente, esto es una directa referencia a la situación que vive Hugo en su historia y del pasado que hablamos del pequeño Basilius. Hasta aquí con el video. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y comparte con un amigo, que esto me ayuda a seguir motivado y seguir haciendo contenido como este. Sígueme en mis redes y espera el siguiente video. Así que sin decir más, adiós.